Hola chicos, bueno, tuve un pequeño problema aquí en la casa, pero bueno, ya regresé. Les comentaba entonces que la primera regla era que cualquier elemento en estado natural sin combinación con otros átomos tiene un número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, cuando el oxígeno molecular que tú conoces, tiene número de oxidación 0 cuando está solito. Es decir, solamente hay átomos de oxígeno en ese compuesto, ¿ok? O, por ejemplo, cuando el hierro está también solito, sin formar ningún compuesto, y entonces también tiene número de oxidación igual a 0. Alguna otra molécula diatómica podría ser el cloro, que está formada por un enlace covalente apolar, que en este caso la electronegatividad es igual y que, sobre todo, la razón principal es que solamente hay átomos de cloro, ¿ok? El cloro tiene número de oxidación 0 cuando está solito, ¿ok? La segunda regla nos decía, la regla número 2 hablaba del hidrógeno y decía que el hidrógeno tiene número de oxidación igual a 1 más. Ok, acuérdate que el hidrógeno está en el grupo 1, es este que está aquí, es un no metal que está en el grupo 1 y por lo tanto todos los del grupo 1 comparten que tienen un electrón de valencia. Entonces el hidrógeno tiene un número de oxidación 1 más, quiere decir que es un elemento que va a tender a regalar ese electrón, pero no cuando está formando compuestos con elementos metálicos del grupo 1 y 2. Cuando está formando un compuesto con un elemento metálico, normalmente grupo 1 y 2, hay algunos que pueden variar, tiene número de oxidación 1 menos, ¿ok? Entonces el hidrógeno tiene número de oxidación 1 más, excepto cuando forma hidruros, que así se conocen. Excepto en la formación de hidruros. De hecho, esta parte de nomenclatura va a tener que ser la clase siguiente. Voy a hacerlo de manera muy general. Cuando regresemos o si esto se alarga, pues lo tendríamos que hacer también a través de una clase en línea como las que estamos realizando, donde hablemos de la nomenclatura. Vamos a hablar por qué es un hidruro, cómo se identifica un hidruro, cómo se identifica un óxido, cómo se identifica un peróxido, pero ahorita les voy a dar a grandes rasgos cómo se hace, ¿ok? Bueno, la formación de un hidruro sería que el hidrógeno esté formando un compuesto con elementos del grupo 1 o del grupo 2 o algún otro metal que tenga, que tenga la capacidad de tener ese número de oxidación para contrarrestarlo y que quede en estado neutro, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del 1 más, que aquí lo tenemos, cuando en la formación de hidruros tiene número de oxidación 1 menos. Lo voy a poner en rojo para que se note un poquito más. Por ejemplo, el compuesto del agua, ¿ok? El compuesto del agua es, entonces, aquí es un número de oxidación 1 más, que multiplicado por 2, porque hay 2 elementos de hidrógeno en la formación de ese compuesto. Eso es muy importante, que analices cuántos elementos están ahí dentro de ese compuesto, ¿ok? 1 por 2 es 2 más, y por lo tanto el oxígeno tiene el número 2 menos. ¿Para qué? Para que se cumpla con la regla número 5, que ahorita vamos a hablar de ella, ¿ok? Entonces, aquí está la formación del compuesto del agua, de la molécula del agua, y tendría estos números de oxidación. Los números de oxidación son los de arriba, los de abajo son únicamente para cumplir con la regla 5, que dice que cualquier compuesto en estado neutro debe de tener una suma algebraica de 0, ¿ok? Entonces, los números de oxidación son los que están encerrados arriba. La formación de un hidruro, por ejemplo, cuando el sodio se une al hidrógeno, el sodio es un elemento del grupo 1 y el hidrógeno en esta formación tendría, tú sabes que el sodio estando en el grupo 1, tiene un número de oxidación 1 más, que es dentro de las prioridades que también te señalé. 1 más por 1 más es 1 más. ¿Qué número debe tener el hidrógeno para que este compuesto tenga una suma algebraica de 0? Pues 1
menos. Aquí es cuando vemos que entonces en la formación de hidruros el número de oxidación del hidrógeno va a cambiar. ¿Ok? Hay muchos ejemplos de hidruros, por ejemplo el hidruro de sodio o también por ejemplo el hidruro de potasio, donde el número de oxidación es exactamente igual que el de arriba. Voy a borrarlo para no hacernos tanto rollo, ¿ok? Bueno, vamos a también hablar un poquito de nomenclatura en esta clase. Por ejemplo, estos compuestos que están formados por dos elementos diferentes son compuestos binarios, ¿ok? Para cuando adentremos a la clase de nomenclatura, entiendas un poquito sobre la clasificación de los compuestos. Un compuesto formado por dos elementos diferentes es un compuesto binario. Ok, hasta aquí vamos en la regla número 2. La regla número 3 hablaba sobre el oxígeno y decía que el oxígeno casi siempre tiene un número de oxidación 2 menos, ¿ok? Casi siempre. El oxígeno tiene un número de oxidación 2 menos, excepto cuando forma peróxidos. ¿Ok? Cuando forma peróxidos tiene un número de oxidación 1 menos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es peróxido? ¿Qué es un peróxido? Y aquí sí va a entrar un poquito sobre el grupo peróxido. El grupo peróxido siempre va a tener al oxígeno 2, pero con número de oxidación 1 menos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando el hidrógeno se une al hidrógeno, el oxígeno, perdón, se une al hidrógeno, también dos elementos de hidrógeno, tiene el hidrógeno número de oxidación 1 más. Uno más por 2 es 2 más, y 1 menos por 2 es 2 menos. Eso también es un compuesto neutro, ¿ok? Por ejemplo, sería la combinación entonces del grupo peroxi, ¿sale? Con algún metal, casi siempre es con algún metal, ¿ok? Casi siempre metales del grupo 1 y del grupo 2. Aquí es una excepción el peróxido de hidrógeno, que tú sabes bien que el hidrógeno está en el grupo 1, pero no es un elemento metálico, es un elemento no metálico, ¿ok? Bueno, la